El proceso penal no es otra cosa que el sismógrafo de la Constitución. ¿Por qué decimos que el proceso penal es el sismógrafo de la Constitución? Porque como acabamos de ver, la Constitución Nacional, las constituciones nacionales, los tratados internacionales de derechos humanos contienen principios fundamentales que los códigos procesales no hacen otra cosa que reglamentar. En el último video habíamos dicho que, como se encuentra en juego la libertad del ser humano y como los ordenamientos superiores contienen normas que deben regir la actividad procesal, el estudio del derecho procesal penal tiene que partir necesariamente de un análisis dogmático de estos principios que son los que constituyen el pedestal dogmático de todo el sistema, de toda la base del sistema jurídico penal. La Constitución Nacional, los tratados internacionales establecen los fundamentos y obviamente el derecho procesal penal no hace más que reglamentarlos. De esto podemos deducir necesariamente que el derecho procesal tiene que ser un instrumento que tienda a dar vida práctica a estos principios, que son principios de jerarquía superior, contenidos en las leyes superiores. Entonces hay que despojarnos, como decía ya Vélez Mariconde a mediados del siglo pasado, de esas ideas y de esos conceptos falsos que, infiltrados por la fuerza de la costumbre, son en verdad repugnantes a todos los principios fundamentales de nuestro régimen institucional. Esta liberación, por supuesto, no significa tener que olvidarnos que el proceso penal tiene que tutelar al mismo tiempo el interés público tanto como el interés individual. Esto quiere decir que hay que poner las cosas en donde corresponde, es decir, hay que procurar que se respete al mismo tiempo a la persona humana y se reconozca además ese justo límite que corresponde al derecho a la libertad. Por eso podemos decir que el estudio del derecho procesal penal tiene que partir entonces necesariamente de estos elementos que se encuentran dispersos en los ordenamientos superiores, que se encuentran dispersos en el derecho internacional de los derechos humanos, en la Constitución Nacional, para ir luego descendiendo coherentemente hasta la explicación de todas las partes del proceso. Las relaciones de las partes entre sí y de entre ellas con sujeción a todo el ordenamiento tiene que ir desentrañándose de este conjunto de ideas fundamentales. La necesidad de vigencia total de los principios que se desarrollan en los textos constitucionales impone al intérprete la obligación de tratar de dar una explicación que sea coherente, y esta explicación coherente solo puede lograrse gracias a un correcto trabajo de sistematización. Nosotros vamos a tratar de desarrollar ahora el concepto de derecho procesal penal y el concepto de derecho penal, obviamente, que son necesarios para poder internalizar estas ideas a lo largo de los próximos videos que vamos a desarrollar. Obviamente, luego de esto vamos a intentar el esbozo de una estructura fundamental que tiene que adquirir el sistema de derecho procesal penal para poder responder, insisto, en forma coherente a los postulados, tanto de nuestro derecho constitucional como a los postulados de lo que la doctrina ha denominado como derecho internacional de los derechos humanos. Podemos de esta forma definir al derecho procesal penal diciendo que es la rama del ordenamiento jurídico que reglamenta el sistema de normas constitucionales y obviamente supralegales que tienden a dar vida práctica al derecho penal. Decimos que es una rama del ordenamiento jurídico. ¿Por qué decimos que es una rama del ordenamiento? Porque es parte de un sistema en general, es decir, participa así del triple contenido del sistema jurídico que definimos en el video pasado. Por un lado, desde la axiología, tiene que buscar los elementos axiológicos que permitan garantizar esos bienes jurídicos fundamentales que hacen posible la vida en sociedad, ponderando obviamente y en forma principal tanto la libertad como la dignidad y la justicia. Si recordamos en el último video, decíamos que el derecho no eran solamente los hechos, no era lo que decía necesariamente la norma y tampoco era
solamente el deber ser, lo que debía ser, el sistema de valor, sino que el derecho era justamente, era hecho, era norma, pero era también valor. Por eso decimos que desde la axiología tiene que buscar estos elementos axiológicos, los valores. Pero además, desde la dogmática, el proceso penal, el derecho procesal penal, tiene que estudiar los preceptos y tiene que estudiar las relaciones jurídicas que disciplinan todos los diferentes pasos que tiene que seguir el proceso. Y desde la praxis, por supuesto, debe verificar que los preceptos abstractos contenidos en las normas superiores se traduzcan después en una realidad concreta, en una realidad cotidiana, en la jurisprudencia y en las cárceles. Esto es el derecho de la ejecución penal. Como reglamento de las normas constitucionales, entonces, el derecho procesal tiene que tender a dar vida práctica a los principios que se contienen en el sistema constitucional e internacional de los derechos humanos. La naturaleza instrumental del derecho procesal penal es una exigencia dogmática, por lo tanto, podríamos decir, de primer orden. Como mecanismo de actuación de la ley penal, el proceso exige la búsqueda de la verdad, obviamente a través de los medios adecuados para la investigación. Esto es lo que se conoce con el nombre de debido proceso legal constitucional. Acusación, defensa, prueba y sentencia. De acuerdo con lo que acabamos de exponer entonces, podemos decir también que el proceso penal es el sistema jurídico que está instituido como garantía de justicia y que tiende a tutelar al mismo tiempo tanto el interés colectivo por la aplicación de la ley penal, por la aplicación de la ley penal sustantiva obviamente, como el interés individual por la libertad. El proceso es entonces un sistema. ¿Por qué es un sistema? Porque surge de una estructura jurídica que está compuesta por diferentes elementos, por las partes, por el órgano jurisdiccional, por los medios de prueba, y que además debe interrelacionarse en forma coherente, en forma dinámica. ¿Por qué? Porque a partir de esta interrelación de las partes del proceso se debe resultar el ejercicio de la acción penal. El proceso penal entonces tiende a tutelar el interés colectivo. ¿Por qué? Muy sencillo, porque su finalidad es la aplicación de la ley penal sustantiva, la aplicación de la ley penal en sentido material. Por eso el proceso dispone de los medios para tratar de verificar la verdad de la acusación y en su caso imponer eventualmente una pena. El proceso, decimos también que constituye una garantía para el individuo. ¿Por qué constituye también una garantía para el individuo? Porque lo previene contra el abuso irracional del poder estatal. Y esto es fundamental para no caer en una visión unilateral del proceso penal. ¿Por qué? Porque en caso de ser imputado y de ser acusado falsamente un ciudadano, lo coloca en paridad de condiciones con su acusador, le asegura una efectiva defensa técnica y los resguarda así de ser atacado arbitrariamente en su libertad mediante el consabido principio de inocencia. A través del principio de inocencia se excluye por lo demás una sentencia arbitraria y la introducción de cualquier prueba que se pretenda construir fuera de los carriles que son los carriles constitucionales. Entonces, el problema fundamental de la ciencia del derecho procesal penal no consiste quizás en la explicación de institutos en forma aislada o arbitraria. Nada se gana con elaborar catálogos de principios si a su vez no tratamos de explicar en una forma correcta cuál es el principio fundamental en el cual se pueda sintetizar como una fuerza motriz esa que es capaz de poner en movimiento a todos los preceptos que la ciencia está llamada a desenvolver y a demostrar. No se construye durablemente para la historia, nos enseñaba ya Sebastián Soler, uno de los máximos penalistas de este país, en el prólogo a la traducción que realiza de la obra del Príncipe del Derecho Penal de Francisco Carrara, sino es sobre la base del cimiento firme de la verdad, sobre la base del cimiento firme de la unidad y de la coherencia conceptual. Los principios arbitrarios pueden ciertamente asumir la forma de preceptos jurídicos,
pero jamás alcanzar esa vitalidad bimilenaria, decía Soler en la traducción de la obra, en el prólogo, la traducción que hace de la obra de Carrara, jamás alcanzar esa vitalidad bimilenaria que hace a la grandeza del derecho romano. Se hace imprescindible entonces buscar el sistema que está contenido en la Constitución y está contenido en los tratados internacionales de derechos humanos. Únicamente establecidas las bases y la estructura jurídica del derecho procesal es posible comprender las mutuas relaciones que existen entre los distintos principios y entre los conceptos y los institutos de derecho procesal. La preocupación por lograr un sistema integrador, un sistema completo, no constituye una vanidad o un capricho simplemente teórico. Lo que estamos tratando de hacer es brindarle al intérprete, brindarle al juez, brindarle a los abogados, brindarle a los estudiantes una herramienta que sea apta para discernir el sitio justo donde hay que colocar cada uno de estos principios. ¿Para qué? Para que cuando nos encontremos frente a un problema de normas que están enfrentadas o que están encontradas, o cuando estemos adelante de institutos que parecen heterogéneos, se pueda advertir cuál es la correcta solución, sobre todo con sujeción a la fórmula constitucional. Como todo concepto jurídico, siempre es un concepto de función. Lo que hemos tratado de hacer es darle un sentido pleno para que efectivamente se pueda alcanzar ese sentido con relación a la totalidad del orden jurídico penal. Siguiendo entonces las enseñanzas del profesor, del maestro de Córdoba, Vélez Mariconde, en la base de toda la estructura vamos a colocar ese pedestal dogmático que surge de nuestra Constitución Nacional. ¿Cuál es ese pedestal dogmático que surge de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos? Por un lado, y en primer lugar, la dignidad del ser humano, pero también junto a esa dignidad del ser humano, su correlato, que es el derecho a la libertad, y en tercer lugar, el principio de inocencia, del cual vamos a ver en los próximos videos cómo se desprenden toda una amalgama de institutos y de principios y de otras garantías que son desmembraciones de este principio de inocencia. En cuarto lugar, vamos a ver también que se corresponde a este sistema jurídico penal contenido en la Constitución Nacional la garantía del juez natural y la potestad represiva del Estado, que en realidad surge de invertir los términos, ya surgía de invertir los términos del artículo 18 de la Constitución Nacional, y además ahora está expresamente contemplado en multiplicidad de instrumentos internacionales de derechos humanos, y como derivación de esa potestad represiva del Estado, la potestad jurisdiccional. También es interesante destacar en este punto que la columna vertebral del sistema tiene que ser eso que nombramos en primer término, que es la dignidad del ser humano. ¿Por qué? Porque de la dignidad del ser humano se derivan en cierta forma la mayoría de las restantes garantías, de los restantes principios, como por ejemplo la incoercibilidad del imputado como órgano de prueba, el derecho a la libertad, el principio de inocencia que también acabamos de mencionar. Entonces, si nuestra primera columna es la dignidad del ser humano, que, insisto, reconocen los textos superiores, reconoce la Constitución Nacional, está comprendido en la Convención Americana, en el Pacto Internacional de Derechos Humanos y en los demás tratados con jerarquía constitucional, el último eslabón o la última columna lo tiene que constituir la potestad represiva del Estado. Y del juego armónico de estas garantías y de esta potestad represiva del Estado va a tener que surgir ese punto de equilibrio para no caer en eso que Alfredo Vélez Mariconde llamaba una visión unilateral del proceso penal. Es decir, ver solamente las garantías o ver solamente la potestad represiva del Estado. Obviamente a su turno vamos a desarrollar todos estos institutos con toda pulcritud. Basta acá solamente anticipar que estas columnas constitucionales, la dignidad del ser humano, el derecho a la libertad, el principio de inocencia, la garantía del juez natural, la potestad represiva del Estado, el sistema de gobierno, tienen que levantarse
insisto, a través de todo ese pedestal dogmático que va a ser el que sirva para darles vida práctica, para dar vida práctica a estos principios constitucionales. Estas garantías, estos fundamentos que están contenidos en la Constitución, se tienen que ir traduciendo en la formulación de un debido proceso legal constitucional con momentos muy precisos, que ya los enumeramos, que en palabras de nuestro máximo tribunal federal son la acusación, la prueba, la defensa y la sentencia, y que tienen que tener una proyección o que tienen que tener una imagen en la realización de las diferentes fases del proceso que se reglamentan en todos los códigos de procedimiento penal de las provincias de la República Argentina. La investigación penal preparatoria o la etapa de sumario, de instrucción, la fase de juicio, la fase de impugnación o la fase recursiva y por último la etapa de ejecución. Por supuesto que todo ello se da en el marco de un proceso acusatorio por contraposición a ese indebido proceso legal o proceso ilegal directamente, que no es más ni menos que el modelo inquisitivo. También le vamos a dedicar un futuro video a desarrollar los modelos acusatorios e inquisitivos. Pero la máxima consecuencia para el sistema legal argentino tiene que ser necesariamente la declaración de nulidad o la exclusión de la prueba concebida en los términos de un indebido proceso legal. Una última palabra acerca del modelo que estamos proponiendo en este y en los sucesivos videos que vamos a desarrollar, y es que al componer estos videos hemos intentado dar unidad y dar coherencia sistemática a esos fundamentos lógicos que trazó Alfredo Vélez Mariconde y que entendemos no fueron realizados en obras posteriores. Como decía Carrara a la puerta de su programa, también nosotros podríamos poner a la puerta de estos videos que no estamos tratando de buscar aparentar conocimientos ni erudición, sino más bien la utilidad de los oyentes y la utilidad de nuestros alumnos y de todas las personas que nos siguen. Nos proponemos mostrar no cosas nuevas, sino más bien, como hubiera dicho el mismo Carrara o incluso Adriano Pietra, para poner un ejemplo en nuestro país, tratamos de decir no cosas nuevas, sino más bien cosas verdaderas. Por eso estamos prefiriendo siempre fórmulas que sean claras, fórmulas que sean sintéticas, a otras que pueden parecer mucho más brillantes, pero que en definitiva son mucho más oscuras. Para resumir, como hacemos en todas las clases, lo que hemos dicho en este video, vamos a concluir diciendo, en primer lugar, que el derecho procesal penal es ni más ni menos que la Constitución reglamentada. Para decirlo con una frase del profesor Klaus Roxin, el procedimiento penal es el verdadero sismógrafo de la Constitución. Lo repetimos, el proceso penal no es otra cosa que el sismógrafo de la Constitución. ¿Por qué decimos que el proceso penal es el sismógrafo de la Constitución? Porque como acabamos de ver, la Constitución Nacional, las constituciones nacionales, los tratados internacionales de derechos humanos contienen principios fundamentales que los códigos procesales no hacen otra cosa que reglamentar. ¿Cuáles son estos principios fundamentales que se encuentran contenidos en la Constitución y en las leyes superiores y que los códigos tienen que reglamentar? Son los principios que dan lugar al modelo acusatorio, es decir, en el marco del respeto a la dignidad del ser humano, al derecho a la libertad, al principio de inocencia, a la garantía del juez natural y, en el caso de Argentina, a nuestro sistema de gobierno. Por supuesto que para no caer en una visión parcializada del derecho penal, en una visión parcializada del derecho penal y del derecho procesal penal, además de las garantías fundamentales, hay que tener en cuenta, sin lugar a dudas, en un modelo acusatorio, junto a todos estos principios que acabamos de enumerar, también la potestad represiva del Estado, es decir, el derecho del Estado a imponer penas. Y como derivación de esta potestad represiva, por supuesto, la potestad jurisdiccional. Y como derivación de esta potestad jurisdiccional, la potestad coercitiva. Todos estos principios, todas estas garantías tienen que volcarse necesariamente en el desarrollo de un proceso de tinte acusatorio. El modelo acusatorio es entonces el debido proceso legal constitucional por oposición al sistema inquisitivo.
como vamos a estudiar en profundidad en los videos que siguen, el resultado de la aplicación de estos principios, el resultado de la aplicación de estas garantías, tiende a un proceso que va a ser oral, que va a ser público, que va a ser contradictorio, en donde se respeten, por supuesto, la inmediación, la continuidad, la bilateralidad y la igualdad de armas. Esto tiene que ser respetado a su vez en todas las instancias procesales, es decir, tanto en el sumario o en el inquérito o en la investigación penal preparatoria, como en la fase de juicio en sentido estricto, como en los momentos recursivos y en la etapa de ejecución penal.